Tenemos zombies, ovnis. ¿Por qué zombies? Pues porque estaban muertos y revivieron. Lo que pasó fue lo siguiente. Un señor que se llama, un funcionario de la inteligencia del ejército, señor Scott Bray, contó a los integrantes del subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes, o sea, el Congreso de los Diputados de Estados Unidos, que tenían informes de ovnis. ¿Cómo? Sí. O sea, que sus pilotos a veces ven cosas que no saben qué son. Y como no saben qué son, los llaman. O sea, la inteligencia que hay detrás de esto es enorme. Objetos voladores no identificados. Si tú miras para arriba y ves una luz y no sabes exactamente qué es un objeto volador no identificado. Lo puedes identificar a veces a medias. Puedes decir, es un avión, pero si yo te digo, ajá, ¿y qué avión es? ¿De qué marca? ¿De qué potencia? ¿De qué capacidad? ¿Qué número de serie tiene y quién lo pilota? Pues no lo has identificado. O sea que es un objeto volador medio identificado, un ovni. Pero, pues hay objetos voladores que nadie sabe qué son. Entonces el funcionario dijo que hay avistamientos frecuentes y continuos. Y los drones y los aviones no tripulados pues hacen que haya más imágenes de estos objetos y también más de estos objetos, ¿no? O sea, hay más cosas volando de las que ha habido jamás en toda la historia de la humanidad. Cosas hechas por el ser humano, ¿no? Y entonces contaba cosas como esta, ¿no? ¿Vieron este siguiente objeto? Y vean ustedes qué es. Es tremendo. Dicen que parece una esfera metálica y brillante. Yo creo que hay que echarle mucha imaginación. Yo no veo una esfera metálica y brillante, really, no, o sea, en serio, no la veo. ¿Qué será esto? Si es esto que está aquí, arriba, un poco a la izquierda, pues igual es un reflejo del reloj de uno de los pilotos, qué sé yo. Lo que nadie te cuenta es que estas son las gloriosas pruebas que mostró Bray. Y lo que nadie te cuenta es que también explicó cosas como esta. Este es un viejo amigo de los ovnilocos, porque había aparecido este video la anterior ocasión, cuando yo hice el video otra vez ovnis. Porque, esto es tremendo, es una cosa triangular, es una nave del extraterrestre de Triangulitis, del planeta Triangulonsis. Pues no, ya alguien lo había dicho, esto es lo que se obtiene cuando ves desafocada una luz con un diafragma triangular como el que utilizan los visores de visión nocturna. La forma del diafragma, que puede ser de 3, de 4, de 5, de 6, de 8 y hasta de 12 hojas, son los diafragmas también de las cámaras de televisión, las cámaras de fotografía, determinan la forma que van a tener los objetos cuando están desafocados, o lo que se llama el bokeh, lo que los fotógrafos llamamos el bokeh. Entonces Bray explicó qué era esto, dijo, bueno, pero esto sí ya lo explicamos porque sabemos qué es esto, y son las hojas del diafragma las que dan la visión triangular. Y explicación que se había dado hace meses cuando salió esto, pero que no quisieron creer los que quieren creer que OVNI significa nave extraterrestre tripulada que viene conducida por una inteligencia superior y que quiere hablar conmigo, pero no me dejan, mamá, o algo así. Miren, ha habido 142 avistamientos entre 2004 y marzo del año pasado, que no saben qué son. ¿Son naves extraterrestres? No saben qué son. Bueno, pero quizás son proyecciones paranormales de los brujos de la Antártida, pero no saben qué son. No identificado significa no identificado. Entonces, esto no significa más que
hay cosas que vemos que no sabemos qué son. Antes de entrar en el tema que me interesa, en la parte que me interesa, quiero que vean esto. ¿Qué hacen ustedes si ven esto en la noche? ¿No es un truco? No es CGI, no es imagen generada por ordenador, computadora o computador. Es real. Es perfectamente real. Este otro es también totalmente real. ¿Qué haces cuando ves así un donut o dona de ese tamaño? Sobre tu casa. Vienen los extraterrestres por mí. Y en último, parecen las medusas intergalácticas atacando la Tierra. Bueno, pues esto hasta el principio de la década de 1990 no se sabía que eran estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas que estamos viendo aquí son fenómenos eléctricos que suelen ocurrir arriba de las nubes. Es decir, cuando hay una tormenta eléctrica, nosotros abajo vemos relámpagos y vemos el reflejo de los relámpagos, pero al mismo tiempo hay actividad eléctrica en la parte superior de las nubes, actividad que no es frecuente ver, porque habitualmente los seres humanos no estamos por encima de las nubes viendo una tormenta eléctrica, y los aviones incluso tratan de no meterse en las tormentas eléctricas. No les pasa nada a los aviones si les pega un relámpago por un fenómeno de la física. La carga queda en la parte exterior del avión y no chamusca a los pasajeros, pero se ve muy impresionante cuando un relámpago golpea efectivamente un avión. Este concretamente se llama un sprite y se llama un halo. Y hay una serie de fenómenos que se llaman también chorros azules o blue jets, blue starters, hadas, que se han ido descubriendo, que antes no habíamos estudiado y que cuando alguien los había visto probablemente había dicho: vi una nave extraterrestre con unos rayos que bajaban, y muchos decían: tú estás chiflado, y otros decían: ya llegaron los extraterrestres. Y la gente inteligente dijo: a ver, ¿dónde lo viste? ¿Qué viste? Y vamos a ver qué viste. La gente que realmente investiga, y esa gente que realmente investiga, no lo va a usted a creer, pues se llaman científicos. Y esos científicos han estudiado los fenómenos atmosféricos porque no conocemos todavía todos los fenómenos atmosféricos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no sabemos todavía todo lo que hay a nuestro alrededor, en nuestro planeta. Que si a usted le han dicho que la ciencia ya lo sabe todo, lo están engañando. Y la ciencia, los científicos ciertamente no se lo han dicho. La ciencia no lo sabe todo. Está buscando enterarse de cosas, y hay muchas cosas que todavía no sabemos. Pero ahora póngase usted en lugar de este señor o de alguien más arriba. Usted está a cargo de la inteligencia y de la seguridad de un país, y digamos que es un país importante como Estados Unidos, y digamos que es un país importante que tiene muchos enemigos como tiene Estados Unidos. Cuando a usted le dicen que uno de sus pilotos vio algo extraño que no se puede explicar, que no está identificado, ovni, no medio identificado, no ovni, ni identificado, OVI, sin objeto volador no identificado, ¿qué hace usted? ¿Cree usted que ya llegaron los extraterrestres? Un poquito exagerado. ¿Lo guarda en un cajón porque dice que son observaciones que no importan? No. Usted lo que hace es investigarlo. Usted tiene que investigar todos los avistamientos. No es que al ejército de Estados Unidos le interesen los ovnis porque crea que son extraterrestres, le interesan los ovnis porque es un asunto de seguridad nacional. Y la seguridad nacional les resulta no solo relevante, sino que le dedican una enorme cantidad de esfuerzos, recursos económicos y humanos. Cuando si usted no conoce el Sistema de Defensa de América del Norte, el NORAD, uno de los objetivos que tiene es precisamente detectar cuando algo entra en el espacio aéreo estadounidense. ¿Por qué? Porque durante la Guerra Fría lo que había que hacer era estar seguro de que no te lanzaba misiles la Unión Soviética, y tenías que tener un sistema de radares que te indicaran si entraban misiles
en tu espacio aéreo para entonces responder al ataque de la Unión Soviética y acabar con la vida en la Tierra, básicamente, que es de lo que se trata la guerra nuclear. La gente cree que entraban docenas de naves extraterrestres indetectadas por el sistema NORAD. Probablemente son mágicas y entonces dejan de ser materiales, se desmaterializan y se rematerializan al otro lado del radar, qué sé yo. Pero los sistemas que hay para vigilar el espacio aéreo de un país como Estados Unidos y de todos los países, porque la Unión Europea no hace malos quesos defendiendo su espacio aéreo, sobre todo ahora que Putin lo está invadiendo con cierta frecuencia, tú te tendrías que poner a exigir, a gastar dinero, a buscar expertos para investigar qué está pasando, no porque creas que llegaron los extraterrestres, que es lo que la gente supone. Supone que cuando el ejército de Estados Unidos investiga estos casos es porque cree que ya llegaron los aliens, que ya llegó ET y quiere su teléfono para llamar a casa. No, es un problema de seguridad nacional. Por otro lado, si ya estuvieran en contacto con los extraterrestres, el gobierno de Estados Unidos, pues ya tendría que hacer esto, ¿no? El problema es que creen cosas distintas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué significado tiene la comparecencia del señor Bray ante el Congreso de los Estados Unidos? Muy poca. Pero a la gente que vive de esto le dará un bombo extraordinario y ya lo verá usted, por supuesto, en el programa de Iker Jiménez.